conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 16. Transición energética soberana y litio como área estratégica. Me preocupaban un poco los números que nos exponía, pero con esta segunda ronda me dio la claridad de que los números que usted manejaba, donde México ha sido medianamente reconocido por la COP, fue de la COP21 en París hace algunos años ya, porque en la COP26 del año pasado en Escocia, 2021, los números no son alentadores, incluso México fue considerado el fósil del día en esa COP. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que la CFE sea el fósil de México por no hacer esta transición adecuada. La COP21, 26, me va a faltar tiempo, hay mucho que decir de ello. No presentaron los resultados que tenían que haber presentado del avance de la COP de París, que era un compromiso, se lo saltaron por vergüenza, porque no tienen manera de justificar el que no ha habido los resultados prometidos. Esa es una cuestión. Y la otra, los escenarios que presentaron, que sería bueno platicarlos, no se va a cumplir con el 2%, el 1% de incremento de temperatura, ni el 2%. De los 6, ahí lo podemos ver en esa gráfica. Reuniones de la COP van y vienen y la temperatura sigue subiendo. Ya estamos arriba del 1.225 y los 5 escenarios que se trazaron en la COP 26 de Escocia nos van a llevar, en el mejor de los casos, a un incremento de temperatura de 2.7 grados. Yo lo que quisiera saber es, ¿este proyecto de reforma realmente está garantizando la transición al uso de energías limpias y cómo? Esa sería la palabra, ¿y cómo? Ese proceso de ejecución necesita una planeación. Esto no es una cuestión que puede hacerse bajo un esquema simplemente de una serie de opiniones sino es una planificación de Estado, son decisiones de Estado. Todos los países lo están haciendo a ese nivel. Y es indispensable que haya un organismo del Estado responsable de esa tarea. Ahora, esa tarea, en efecto, es una tarea gigantesca y tiene que tener como área estratégica y organismo del Estado a la Comisión. Pero también tiene el área prioritaria de las industrias requeridas por la transición energética soberana. Esa área prioritaria está establecida en una modificación al párrafo 6º del artículo 27 de la Constitución en la iniciativa. De manera que el área prioritaria, conforme al párrafo 6º del 25 constitucional, que define que las áreas prioritarias son aquellas en donde el Estado puede participar por sí o con el sector privado o con el sector social. Entonces, el área prioritaria y el área estratégica se complementan. ¿Por qué le tiene miedo a la reforma constitucional? No es una reforma constitucional para cambiar el sistema económico al comunismo, no existe en ningún lugar del mundo, ni aunque los que llamen comunistas no lo son. Sí es una reforma constitucional en materia eléctrica, para beneficio de ustedes, los empresarios, y del pueblo de México y del desarrollo del país. Va en ese sentido, no va en ningún otro. No hay un miedo a la reforma constitucional. En este país ha habido más de 800 reformas constitucionales y desde luego una vez que está hecha la reforma, eso es lo que tiene que defender la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que sea constitucional, y nos parece que ese Estado de Derecho es lo que tenemos que defender. Nos parece que los elementos planteados se pueden corregir sin necesidad de que haya una reforma constitucional, y ese es el punto que ponemos sobre la mesa. Será discusión de ustedes el hecho de que sea reforma constitucional, pues trae el beneficio de la discusión de las distintas fuerzas políticas del país. El proyecto de reforma eléctrica propone agregar, aparte del litio, otros minerales estratégicos para la transición energética. Mi pregunta sería, ¿cuál es la importancia de esto? Y en todo caso, ¿por qué es importante reservar la explotación de otros minerales de manera exclusiva para el Estado? Uno de los componentes fundamentales es el litio, porque el litio lo vamos a necesitar en las baterías de los automóviles, lo vamos a necesitar en las baterías que estén en los domicilios
para que los paneles solares que estén funcionando carguen esas baterías y entonces alguien pueda conectar su automóvil y funcionar. Pero tiene que ser en un sistema integrado y controlado y con toda la certeza, a través de la Comisión Federal de Electricidad, con una infraestructura para que nunca nadie se quede sin mover su automóvil, para que cuando necesite la electricidad de la red, la pueda tener disponible. Pero al mismo tiempo, generar localmente, de forma distribuida. Y ahí es en donde el disponer de esos recursos, pero no solo disponerlos, industrializarlos. Y eso, ¿por qué es importante que esté? Primero, para asegurar su disponibilidad. Primero que lo haya, el abasto. Pero el segundo tema es el precio. Si estamos sujetos a la evolución de los precios en los mercados internacionales de estos productos, de estos minerales, es interesante ver todos los pronósticos que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, que ha hecho la Agencia Internacional IRENA de Naciones Unidas sobre energías renovables, sobre el posible futuro de la demanda y de los precios de estos minerales. Con esta reforma constitucional, México tiene garantizado que esos precios tengan que ver, pues, con, evidentemente, sus costos de producción, sus utilidades razonables, para que se permita el proceso de seguir llevando a cabo esa actividad de forma rentable. ¿Cómo afectaría la reforma constitucional propuesta a la competitividad del sector automotriz en el país, a su generación de empleos y, por supuesto, a la actividad exportadora de esta industria? El temor de que de la implementación en el estado en que se plantea esta reforma se llegara a dar es la pérdida de competitividad precisamente del sector automotriz en México. Y esa pérdida de competitividad se basa en la información que se tiene sobre los costos de la producción de energía. Actualmente, el costo de electricidad producida por la CFE ya es elevado, mientras que en el 2021 el precio promedio de la electricidad que vendía la CFE en media tensión estuvo en 1.22 pesos por kilowatt hora. Los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por kilowatt hora, por un lado. Además, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de dióxido de carbono del 32%. Contamos con los recursos y la capacidad de extraer ese litio y realmente hacerlo utilizable, porque la tierra no sirve para nada. Con todo respeto, sí. Y hay que quitarse la mentalidad colonizada que no podemos. Con todo respeto. No somos cualquier país. ¿Cuánto se ha disparado, senador, el precio del litio, por poner un ejemplo, en este año? ¿Y cuánto se proyecta que se va a disparar para el siguiente? Porque estamos hablando de no pocos recursos que serían directamente para el Estado mexicano, por ende, para el gobierno y, consecuentemente, para las y los ciudadanos. En el 2020, según Trading Economics, la tonelada de carbonato de litio tenía un valor de $10,800 la tonelada. Para el 2022, según este estudio, el valor de la tonelada está llegando a $59,200, es decir, $1,184,000 pesos por tonelada. México podría tener yacimientos equivalentes a 4.5 veces el valor de la deuda externa. ¿Cuántos sexenios pasaron para que nuestro país llegara a una deuda de 11 billones, pagando un servicio anual de 650,000 millones de pesos? Los programas sociales equivalen a 400,000 millones de pesos. Estamos hablando de 1,184,000 pesos por tonelada. Y estamos hablando de que México podría tener los yacimientos más ricos del mundo. Entonces es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional. Yo les quiero agradecer a todas, a todos, a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y a los señores ponentes, quienes
además les agradezco muchísimo la altura con la cual tuvimos este foro. No me atrevo a decir ni calificar otros, pero este fue excelente. Y eso se debe a ustedes, a la altura, a la puntualidad y a no usar adjetivos entre nosotros que luego terminan en otras partes. Creo que fue para ilustrarnos a todas y a todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.